una sobrecarga es una sobrecorriente, muy bien. ¿Y otro ejemplo? ¿Cuál es la falla más común que se da? Trifásica, o sea, un cortocircuito podría ser. Sí, muy bien. Entonces, empecemos con unas definiciones de lo que es sobrecorriente, y gracias a sus colegas. Entonces, el NEC, ¿no? el código eléctrico de Estados Unidos, ¿no? Norteamérica, habla sobre la sobrecorriente. Cualquier corriente que exceda un valor nominal del equipo o la ampacidad, ¿no? Como que es un término un poco llevado al español, pero es la capacidad en corriente de un conductor. Puede resultar de una sobrecarga, lo que dijo su colega, o un cortocircuito, o una falla a tierra, ¿no? Sería una de las fases que pierde aislamiento o hace contacto contra carcasa o tierra. El mismo artículo habla de la sobrecarga, ¿no? Como que amplía. Operación de equipos que exceden la capacidad nominal de carga completa o normal. O sea, cada equipo, cada instalación tiene una capacidad, una corriente nominal. Si sobrepasa apenas su capacidad, digamos que su capacidad es 50 amperios, pero si empieza a circular por allí más de 50, 55, 60, ya sería una sobrecarga. Pero eso podría causar problemas si se mantiene un tiempo largo, ¿no? O sea, segundos, minutos, horas, ¿no? Un tiempo prolongado. Si produce calentamiento, luego eso ocasiona una falla. Como por ejemplo un cortocircuito. Pero entiendan, sobrecarga no es un cortocircuito. Sobrecarga, cortocircuito, etcétera, son tipos de sobrecorrientes. Entonces, sobrecarga es apenas por encima de la capacidad normal del conductor, por ejemplo, o del equipo, pero cortocircuito es que lo excede varias veces, ya no sería, si el nominal es 50, sería pues 500, 1000, ¿no? Varias veces la corriente nominal. A partir del 2003 se incluyó una definición más, ¿no? No estaba incluido, se sobreentendía que era el cortocircuito, pero en el código lo incluyeron y dice una conexión anormal e incluso un arco, ¿no? De impedancia relativamente baja, ya sea de modo accidental o intencional, entre dos o más puntos de diferente potencial. Entonces, un arco. Y cuando decimos que es un arco, ¿no? Un arco eléctrico, ¿qué se supone que es un arco? De que está al final. Disculpen, yo pregunto siempre a los que están al final. ¿Qué sería un arco eléctrico? Ah, muy bien. Entonces, cuando conductores que están a distinto potencial se acercan lo suficiente, ¿no? Se rompe el aislamiento natural, ¿no? El aislamiento, si el conductor tiene su cubierta, su forro, un aislamiento incluido, o de repente es desnudo, como en las redes de alta tensión, sin aislamiento, y el único aislamiento sería el aire, ¿no? La distancia entre conductores de distinto potencial. Entonces, si se aproximan lo suficiente, se rompe el aislamiento y se produce un arco eléctrico. Esta imagen lo tomé de una presentación de Cooper, una compañía norteamericana tradicional, y pone allí, tenemos una fuente de tensión y una carga, ¿no? Si la conectamos, entonces hay un flujo, una circulación de corriente. Si en condiciones normales se cumple la ley de Ohm, ¿sí? Entonces tenemos una corriente de carga, todo normal. ¿No? Ahí está la ecuación, ¿no? La corriente de carga sería la tensión de la fuente entre la resistencia total. La de la carga más el conductor también tiene una pequeña resistencia. Obviamente la resistencia del conductor es muy pequeña, ¿no? Respecto a la carga. Entonces prácticamente podríamos decir que es despreciable. En condiciones normales va así, pero ¿qué pasa si se produce una sobrecarga? Quiere decir que ahora tenemos más corriente de lo normal, por alguna situación, ¿no? De repente le conectamos una carga de mayor capacidad, exigimos más al motor, o si estamos, por ejemplo, en esta sala, ¿no? Han diseñado para una cantidad de carga, ¿no?
Si le ponemos más iluminación, más equipos conectados, estamos sobrecargando. ¿Eso puede causar una sobrecorriente? Sí, pero sobrecarga siempre es dentro del mismo circuito. Si se mantiene esa condición por un tiempo prolongado, se produce calentamiento y eso puede llevar a una falla. Si es un periodo corto, de repente toma temperatura, los equipos están dimensionados para soportar un nivel de sobrecarga, ¿no? Usualmente 20%, 25%, pero por un periodo corto, no prolongado. ¿Eso podría llevar a una falla? Sí. Pero ¿qué es un cortocircuito? En cambio, es, allí para entenderlo gráficamente, es cortamos el circuito o lo reducimos y la resistencia se hace ahora muy pequeña. Y en la ecuación de Ohm, si la resistencia es muy pequeña, eso implica una corriente muy alta, porque ya la carga pues ya no está, ¿no? Prácticamente. Ahora el nuevo circuito sería, o el nuevo camino sería más corto, de ahí el nombre de cortocircuito. Y listo, entonces es como si no estuviera este circuito o la carga y el circuito se hace más reducido. Y eso sí trae consecuencias dramáticas, ¿no? Si un cortocircuito no es controlado, cortado muy pronto, se queda un segundo nomás, esa alta corriente o muy alta corriente puede fundir incluso el metal, o sea, destruye equipos. Una sobrecarga puede ser reparada, controlada, pero un cortocircuito, si no se controla pronto, va a destruir equipos, no los deja inservibles. Si se trata de, digamos, de motores, de transformadores, pues ya quedan destruidos y toca mandar a fabricar, ¿no? Y mandar a fabricar grandes transformadores, grandes motores, tarda muchos meses. Entonces estaría reemplazar, toma mucho tiempo, mucho costo. Es por ello que se necesitan instalar elementos de protección para poder atender este tipo de eventos. El elemento de protección más común es el fusible, ¿sí? Y el fusible, pues, se viene usando prácticamente desde la invención de la electricidad, tanto en baja tensión, en media tensión o en altas tensiones también. Entonces, los fusibles se han venido usando en el pasado, se siguen usando hoy, se seguirán usando. Y aquí algunas definiciones, ¿no? Según el estándar de Norteamérica y también el internacional de la IEC, pues define respecto a distintos tipos de fusibles, ¿no? Bueno, aquí no vamos a hablar de los fusibles de uso doméstico, ¿no? Fusibles tipo plomo, para algunos si todavía les suena, esos se usaban hace muchos años, ¿no? Pero ahora los fusibles ya tienen también toda una tecnología. No se trata de solamente un metal dimensionado para que se funda o se queme a determinado valor de corriente. No, ahora todo hay una tecnología en fusibles. Hay fusibles líquidos, fusibles electrónicos, etc. Entonces, algunos conceptos básicos es la forma más simple de protección de sobrecorriente viene a ser el fusible. ¿Cómo es que trabaja el fusible? Responde a una combinación de corriente más tiempo. Entonces, si la corriente es de un valor lo suficientemente alto y se mantiene un tiempo prolongado, ese fusible se va a quemar, se va a fundir. Entonces, se emplea como elemento de protección contra sobrecorrientes y también como elemento de maniobra. ¿Y cómo así como elemento de maniobra? Pues el fusible se coloca en un equipo, en una base, de modo que cuando se queme el fusible, el mecanismo de esa base lo haga abrir o mostrar un corte visible, como es el caso de los seccionadores cortocircuito fusibles, que son los cutout, ¿sí? Que es lo muy utilizado en las redes de media tensión. Ustedes lo ven en las redes de plus, ¿no? Plus es en esta zona, ¿no? Antes en él. O en las redes rurales también se utiliza mucho, porque es una protección económica, ¿sí? Y rápida. Entonces, si actúa el fusible, recae el portafusible, en este caso el bastón portafusible. Y si pasa la cuadrilla, el personal de emergencia, si lo ve el bastón que ha recaído, entonces sabe que por allí pasó una falla y el fusible actuó.
Entonces, para circuitos con carga se requieren ciertos dispositivos adicionales cuando se quiere hacer maniobras. Si ustedes quisieran abrir un circuito con carga, si está protegido con fusibles, si abren, ¿no?, con una pértiga, con algún mecanismo, la corriente tiende a seguir fluyendo y se va a producir un arco. Entonces no se puede abrir un circuito con carga. En el caso de un interruptor, tiene una cámara donde se va a extinguir el arco. Entonces allí sin problema se puede abrir. En esa cámara pues puede tener algún medio aislante como aceite, vacío, etcétera, ¿no? Distintas tecnologías para abrir. Tipos de fusibles, los de expulsión como el cutout o los limitadores también. Ahí hay unas imágenes de los fusibles, ¿no? Ambos son de expulsión. Este es el famoso cutout que se inventó en los años, bueno, como lo conocemos en los años 50, ¿no? Hace más de 70 años. El que inventó el fusible como los conocemos es ANSI Electric, ¿sí? Y también hay de este tipo que se llaman fusibles de potencia y tienen aquí un silenciador, porque la actuación de un fusible no solo ocasiona ruido, sonido, sino pueden salir partículas incandescentes, ¿no? Restos del fusible que se ha fundido, que se ha quemado. Entonces, para evitar esa situación, en algunos tipos de redes donde las corrientes o la actuación puede ser muy dramática, le colocan otros elementos, ¿no? También hay fusibles limitadores, como este, ¿no? Este tiene dos bases, este tiene una sola base, etc. Y aquí no solamente es, digamos, una parte mecánica, sino todo tiene una tecnología allí, ¿no? Tecnología de materiales, de diseño, etc. Entonces, materiales en los fusibles, tipo cutout, los de mejor calidad son de aleación de plata. Como la plata es un metal noble, es costoso, entonces un fusible para cutout podría costar pues 5 o 10 dólares, ¿no? Pero existen otros materiales que no son tan precisos o no mantienen sus propiedades a lo largo del tiempo, que pueden costar pues una fracción de ello, ¿no? Como otras aleaciones de níquel, de estaño, etc. Entonces, cuando hablamos de un fusible de reemplazo para el cutout, habrá que preguntarse de qué material es, ¿no? Si es de aleación de plata, si es de otros materiales, ¿sí? ¿Qué identifica un fusible? Una curva de actuación. Si ven aquí la gráfica tiempo corriente, entonces los fusibles tienen dos curvas, una que le llaman tiempo mínimo de fusión, la curva roja, y tiempo de fusión total, o la curva azul. Quiere decir que este fusible que sea de algún calibre, no sé, por ejemplo, de 100 amperios, digamos. Entonces, para 300 amperios, digamos que se funde o empieza a fundirse a un segundo, pero se termina de fundir a otro tiempo, de repente 2, 3 segundos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Por pruebas que han hecho al fusible en laboratorio. Al ser un metal, tiene un comportamiento no uniforme, ¿sí? No está definido por una ecuación. Entonces se le hacen pruebas a distintos valores de corriente y se mide los tiempos en que se empieza a fundir y que se funde completamente. Entonces los fusibles de aleación de plata son más precisos y la distancia entre ambas curvas es corta. Las otras aleaciones es más ancha, ¿no? El doble o más. Entonces, cuando se hace coordinación de fusibles, eso complica, te deja menos espacio para coordinar. ¿Desean preguntar algo? ¿Hasta aquí todo bien? Correcto. Cuando hablamos de fusibles como cutout, nos interesa conocer cuál es el calibre, ¿no? A partir de qué valor de corriente va a trabajar, ¿sí? Entonces, los fusibles tienen un calibre, un valor, ¿sí? Puede ser de 6 amperios, 10 amperes, ¿no? Etcétera. Pero eso no quiere decir que a ese valor se funden, ¿sí? Además, tienen una curva que puede tener una pendiente distinta, dependiendo de su velocidad. Entonces, hay toda una gama, velocidad K, T, N, etcétera. ¿Cuál es lo que usan en las empresas de distribución? El K es muy usual porque es de los rápidos, pero no tan rápido, ¿sí?
Entonces, para algunas aplicaciones es posible que se necesite fusibles de repente no tan rápidos, ¿no? Lentos. Entonces, dependiendo de ello, vean, el mismo calibre de fusible aquí, 10, para las distintas curvas, es distinto valor, ¿no? O sea, para la misma corriente de 100 amperes se funden en distintos tiempos, ¿no? 0,1, 0,2, 0,5, de repente hasta un segundo. Entonces, no basta con el calibre del fusible, ¿no? Necesitan también saber qué velocidad. Y lo tercero, que no está implícito, ¿no? Que no está implícito en realidad, es el material, si es de aleación de plata u otras aleaciones. Entonces, el fabricante del fusible tiene que entregarle una gráfica con la curva de actuación para que ustedes puedan hacer sus cálculos. Si es un fusible de marca XX y ustedes buscan, no tengo la curva, pero me voy a la página web de alguna marca conocida, ¿no? También cumplen la misma norma o el mismo estándar y es el mismo calibre y utilizo esa curva, pero es otro material. Pueda que no sea aleación de plata, otra aleación. Entonces estoy haciendo cálculos sobre un fusible que no corresponde, ¿no? Entonces es importante conocer la curva. Y cualquier fabricante reconocido les va a brindar, y no solo una curva, sino dos curvas, ¿no? La de mínima fusión y la de fusión total. ¿En esa computadora tienen conexión a internet? ¿Sí? Porque podrían mostrar alguno de esos videos, ¿no? En YouTube dura 20 segundos el primer video, el otro sí dura algo más, ¿no? Pero podrían mostrar el primero. Si le das escape, capturas esa control C, le das al... Entonces veamos un video de la actuación de un cutout ante una corriente de falla. ¿Qué tan dramática es la actuación? Dale control C y lo pegas en el navegador. La presentación, luego seguro la va a compartir, ¿sí? Les he compartido en PDF, ¿sí? Porque cuando es en PowerPoint hay la tentación de utilizar la presentación, borrar el nombre y poner su nombre. No es muy justo ello, ¿no? Bien, adelante. Bien, mientras va cargando, ¿alguna pregunta de los participantes? ¿No? Entonces puedo preguntar yo, si no hay preguntas. Adelante, sí. ¿Se escucha o...? Ok. Ah, bueno, existen fusibles, el material, y están inmersos en un medio. Hay una gran variedad. Algunos son de una marca y tiene su propio, digamos, su propia fórmula química de ese fabricante, ¿no? Ah. Ok, si tenemos un circuito trifásico y ocurrió una falla en una de las fases, ese tuvo sobrecorriente, el fusible se quemó, ¿y qué pasa con las otras dos fases que no hubo falla? En el caso de los fusibles, a veces la falla es bifásica, pero uno de los fusibles estaba un poco debilitado y ese se fundió primero. El otro que pasó la sobrecorriente no llegó a fundirse, pero no sabemos si quedó debilitado o no. Entonces, en muchos casos se acostumbra, al menos en media tensión, si se quemó un fusible, cambiamos todo el conjunto. Total, el costo de un fusible de cutout, si es de otras aleaciones distinto a la plata, puede costar pues $1, ¿no? Entonces, si ya viajaron una hora para ubicar la falla, subir al poste y cambiar, o con una pérdida, ¿no? Cambiar ese fusible, mejor cambien de una vez los otros dos.
Sí, porque el viaje de la camioneta o el camión, una hora al punto donde ocurrió la falla, puede costar $100, $200, ¿no? Entonces, más el costo de que vaya a ocurrir, se están yendo y conectan, y el otro que está debilitado solo con carga de repente vuelve a abrir. Es mejor cambiar los tres, si opera uno. Entonces, sí, le damos con audio. Ah, bueno, esto sí está con audio, dale. Entonces, así de dramática es la actuación de un cutout. Si deseas, dale nuevamente. Si alguna vez ustedes están digamos, andando ¿no? por la calle donde hay una red de media tensión y actúa un cutout, ese sonido, esa explosión puede causar cierto pánico. Entonces, dentro del ámbito de la ciudad, tratan de no colocar cutouts, ¿no? Más bien equipos que estén dentro de una cámara para que la actuación no sea tan dramática y pueda causar incendios, ¿no? De hecho, en zonas rurales donde, digamos, en época de sequía, si hay pastos quedan muy secos, partículas incandescentes puedan causar un incendio. ¿Sí? Bien, seguimos entonces. La herramienta para abrir es Loadbuster. Como el video dura algo más, ahí ustedes lo pueden visualizar. En los años 50, o sea, hace más de 70 años, se inventó la herramienta Loadbuster, que es un interruptor portátil que permite abrir cutouts, seccionadores con carga. Eh, el del video, el del inventor del Loadbuster, hasta 900 amperes. Y el equipo tiene un contador de maniobras. O sea, cada vez que opera, aumenta, ¿no? 1, 2, 3. Se puede, digamos, una vez que cumple su ciclo de vida, se puede reacondicionar si se cambian algunos componentes y lo tienes nuevamente otro ciclo de vida. Pero es de 900 amperes, ¿no? Los circuitos usualmente de media tensión son pues de 50 amperes, 100 amperes. Entonces, ¿cuántas maniobras se pueden hacer? A la corriente nominal, 1000 a 1500. Pero como se opera a menos corriente, de repente se puede ampliar. Los operarios de las empresas de distribución de energía ya lo conocen por el oído, nomás ven si ya necesita mantenimiento o no. Entonces, chequean el contador y chequean también si está operando bien, lo reacondicionan. Existen fabricantes que imitación del equipo original, sí. ¿Funcionan bien? No podría decir, pero sí existe. Ahora veamos protección con relés, pero de fusibles, ¿alguien quiere preguntar algo más? Sí, adelante. Ajá. Ah, muy bien. Aquí su colega dice las condiciones ambientales de eh, donde está la red, si le afectan al fusible, ya que es un equipo que está expuesto. Sí, en zonas, por ejemplo, de altitud, ¿sí? 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, el aire es más enrarecido, ¿no? Entonces las distancias eléctricas disminuyen. Habría que dimensionar por altitud, hacer una corrección. También donde el clima es mucho calor, ¿no? Si van al norte del Perú, a la zona de la selva, pues las temperaturas normales son arriba de 30 grados. Entonces, como el fusible es un elemento metálico, está afectado por la temperatura. Entonces, si siempre está más caliente de lo normal, ya va a estar previamente con una temperatura. Entonces, no va a actuar exactamente como esperas, ¿no? Hay que considerar también esa sobretemperatura. Y si está cercano al mar, ¿no? La brisa marina puede causar más la humedad, óxido. Entonces, si no es de un material noble como la plata, los otros se van a envejecer más pronto. La plata va a tener un mejor comportamiento a lo largo del tiempo. Sí. Gracias. Entonces, ahora hablemos de relés, pero la diferencia entre un fusible y un sistema de protección con relé es que el fusible cada vez que actúa tenemos que reemplazarlo.
¿sí? Y el fusible no nos da información de a qué corriente actuó, solo sé que se quemó. No sé si la corriente fue 100 amperes, si fue 500, cuánto duró la falla, cómo fue, etcétera. No tengo mayor información. Incluso eh, si el fusible es de calidad o no, no sé exactamente si ha habido buena coordinación. Entonces, como no me da información de la fecha, la hora, la cantidad de corriente, etcétera, entonces existen los sistemas de relés. ¿Sí? Y esto no existe de ahora, ¿no? Tiene más de 100 años el sistema de relés. Entonces, antes habían los relés directos, ¿sí? Que se conectaban directamente a la media tensión, a los 10.000 voltios, a los 22.000 voltios, etcétera. Y luego los relés electromecánicos, no sé si en el laboratorio de la facultad tienen relés, supongo que ya relés modernos. Cuando yo era estudiante en la uni teníamos relés de electrónica analógica, ¿no? O sea, de los años 70, ¿no? Volví hace unos años y seguían habiendo los mismos relés, ¿no? Ah, ok. Sí, me costó conseguir una foto porque ya no hay algunas subestaciones todavía puede que sigan. Tenían un tiempo de vida relativamente largo. Los electromecánicos todavía se fabricaban hasta fines del siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, General Electric cerró su fábrica a inicios de los 2000 porque ya quedaron descontinuados, ¿no? Pero todavía existen algunos operando por allí en algunas industrias, mineras, etcétera. Los de electrónica análoga, también descontinuados, ¿no? Pero a partir de los años 80, 90, se popularizó los relés de electrónico y numéricos. ¿Qué significa la palabra, los dos colegas que están atrás? Cuando hablamos de relés numéricos, ¿qué significa esa palabra numérico? ¿Con un temporizador? ¿Algo? Ah, digital. Digital, muy bien. Sí. Digitalizado, muy bien. O sea, numérico quiere decir que tiene un microprocesador que es el que va a hacer los cálculos. Bien. Hay bastantes asientos adelante. ¿Sí? Ah, van a salir para no interrumpir. No hay problema. Entonces, existen decenas de fabricantes. ¿Sí? Acá en Perú, no sé, 20, 30 fabricantes hay. Aquí algunos de los, bueno, tradicionales, ¿no? ABB, los he puesto en orden alfabético, pero si me pongo a hablar de fabricantes, tenemos decenas de fabricantes. ¿Sí? Si desean información del relé, catálogos, su software, etcétera, allí están las páginas web, ¿no? De ABB, de General Electric, de Ingeteam, Schneider, Schweizer, ¿no? Este es un gran fabricante de Norteamérica, Siemens, etcétera. Básicamente, ¿cómo trabaja un relé? El relé no trabaja solo, necesita de un equipo que le dé la señal reducida. En este caso, como es sobre corriente, bueno, la señal de corriente. ¿Quién le reduce la corriente de la red? El transformador de corriente. Entonces, en la red podemos estar circulando cientos de amperes y el transformador lo va a reducir a algunos amperes. Entonces, el relé trabaja con corrientes reducidas. Y si fuera también de tensión, con tensiones reducidas. En lugar de 10.000 voltios, solo trabajaría con 100 voltios, 100 entre raíz de 3, etc. Entonces, los transformadores de medida le dan la información reducida al relé. Por eso los relés se llaman relés secundarios, porque se conectan en el secundario del transformador de medida. Ahora el relé es como el cerebro que mide, ¿no?, las corrientes y tensiones reducidas que le dan estos instrumentos, estos transformadores de instrumentos, lo procesa y actúa. Y su forma de actuar usualmente es con un contacto, que ese es el símbolo americano, ¿no? Dos rayas paralelas. Cuando el contacto se activa, cierra. Y si cierra, lo que hace es cerrar este circuito. Entonces hay una fuente auxiliar que al cerrar este contacto va a energizar aquí la bobina de disparo del interruptor. Entonces, ¿qué es un interruptor? El joven, ¿qué sería un interruptor en media tensión? Coménteme.
¿Qué entiende por un interruptor? Una protección sobre sobrecargas. Puede ser, sí. Abre, cierra circuitos. Abre y cierra circuitos, está bien. Entonces, gracias. Que eso, el interruptor es un elemento de maniobra, que tiene una cámara donde puede extinguir el arco cuando abrimos con carga o abrimos con falla. Ese es el interruptor, ¿no? Que interrumpe la corriente. Y para ello tiene una cámara con algún tipo de medio que le permite extinguir, ¿no? El medio puede ser pues vacío, gas aislante, aceite, etc. Entonces vean que el relé no trabaja solo. Necesita el transformador, necesita servicios auxiliares y un interruptor. Pongamos algunos valores. Digamos este circuito sea un alimentador en 7200 volt. ¿Sí? En condiciones normales, por aquí digamos circula 120 amperes. Esto alimenta a una industria, a una ciudad, etc., ¿no? Entonces 120 amperes, como el transformador es 200 a 5, 120 entre este ratio me da 3. ¿Sí? Entonces, si lo divido entre este ratio, me da 3 amperes únicamente. Obviamente, si por aquí circulara 200 amperes, el relé mediría 5. Pero como solo circula 120, mide 3. Si eso es lo normal, entonces el relé simplemente mide, no hace nada. Pero cuando hay una condición de falla, por ejemplo, un cortocircuito, no va a circular 120. De repente va a circular 500, 1000, ¿no? amperios. Y eso va a representar, pues, una proporción, ¿no? Digamos 26 amperes, el relé lo detecta como falla, temporiza, cierra su contacto, se energiza la bobina de disparo y finalmente el interruptor abre. Cuando abre, la falla ha sido controlada, pero la actuación no ha sido tan inmediata, ¿no? Noten que el relé tiene su tiempo de medir y procesar. Este contacto también es mecánico, entonces demora algunos milisegundos en actuar. Y lo mismo el interruptor en separar sus contactos y extinguir el arco. Entonces, para el mismo cortocircuito de 1000 amperes, ¿no? que es varias veces la nominal, si en lugar de todo este sistema yo pondría fusibles, ¿quién sería más rápido, el fusible o este sistema de relé? El fusible, ¿no? Claro, la actuación del fusible no depende de todo este sistema. El fusible es simplemente una corriente muy alta, se quema muy pronto, milisegundos. En cambio, el tiempo de procesamiento del relé, mientras él procesa, ¿no? o mide, hace su lógica, puede tardar unos 2, 3 ciclos, o sea, unos 30, 40, 50 milisegundos. Y el interruptor otro tanto, otros 50, 60 milisegundos. Así que en total podríamos tener unos 100 milisegundos de tiempo de actuación. En cambio, el fusible, la misma falla la puede despejar en un ciclo o menos, o sea, 10, 15 milisegundos. Pero el detalle es que el fusible tiene cierta imprecisión. No me da registro a qué hora actuó, de qué valor de corriente fue y tengo que reemplazar. En cambio, este sistema, ¿no? limpio la falla, reparo y simplemente cierro interruptor y ya está el sistema nuevamente listo para operar. Incluso el relé me da información de qué fases actuaron, a qué valor, la fecha, la hora, la forma de onda de las corrientes de cada fase, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la corriente previa a la falla? ¿Cómo quedó el sistema post falla? Para un análisis posterior. Cuando van a los manuales o a los catálogos de los relés, les da unos esquemas típicos, porque los relés no se fabrican para una sola condición, se fabrican para distintos escenarios. Entonces, si ven, este relé tiene entradas de corriente, 5 entradas de corriente, un trifásico para las fases, una cuarta para la corriente del neutro, una quinta si es sensitivo, y en el caso de las tensiones, un trifásico y una cuarta para tensión de neutro. Entonces, este modelo de relé les brinda distintos escenarios. Noten que aquí este es digamos, el diagrama trifilar, ¿no? La red, este es el alimentador, ¿no? Interruptor, los transformadores de corriente. Noten que tienen una marca de polaridad y un estilo de conexión también, ¿no? Entonces, las marcas de polaridad en los transformadores indican el sentido de las corrientes, ¿sí?
y el tipo de conexión a dónde está mirando la falla. Por ejemplo, aquí el punto estrella de los 3 transformadores de corriente, o el común, está del lado de las barras, ¿no? Entonces el relé está mirando hacia acá. ¿Sí? O estaría mirando hacia acá. Entonces a donde está el punto estrella es a donde está mirando el relé. Pero en el relé yo le puedo configurar para decirle hacia dónde tiene que mirar la falla también. Además, el relé internamente puede hacer lógicas y las distintas funciones con las que él trabaja las puede agrupar en una sola compuerta, de modo de optimizar el cableado y sacar esa única señal de todas las funciones que tenga el relé, direccionarlas a un solo contacto. Cualquiera de las condiciones de falla que él vea va a salir por este contacto. Y si quiero sacar una alarma, un arranque, etcétera, también tiene múltiples contactos. Entonces el relé ya es algo más complejo, ¿no? Pero para seleccionar el relé necesito conocer cómo está el sistema eléctrico, cómo es su aterramiento. Y existen varios tipos de aterramiento del neutro, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ¿no? No son todas las posibilidades que se dan. Por ejemplo, lo más común es que el punto estrella esté sólidamente aterrado. Es decir, la conexión del neutro del transformador, aquí no he dibujado todo, ¿no? Del transformador de potencia, de distribución, está directo a tierra. ¿Qué significa eso? Que si hay una falla, bueno, cortocircuito, corrientes muy altas, pero si es falla monofásica, también la corriente va a ser alta porque hay un camino directo, ¿no? Y por allí va a retornar. Entonces vamos a tener cientos o miles de amperes de corriente. Pero existen también redes que son en delta, como muchas de las ciudades del Perú, ¿no? Lima, Huancayo, Arequipa, etc. El secundario del transformador de potencia está en delta. Como no hay un camino, noten aquí, si hay una falla monofásica no hay por dónde va a retornar porque está en delta la conexión. Pero como cualquier conductor tiene una característica capacitiva, como esto tiene una tensión y la referencia a la Tierra tiene tensión cero, entonces hay una diferencia de potencial. Esto se comporta como un capacitor. Entonces, si hay una falla a tierra, va a retornar por esa capacitancia natural del cable. Pero esas corrientes son pequeñas. Entonces, los relés necesitan tener una característica particular que sean sensitivos para que puedan medir esas corrientes pequeñas. La red también puede ser aterrada, pero con una resistencia. ¿Para qué le colocan una resistencia aquí? Si le ponemos una resistencia, reducimos la corriente. Entonces, las corrientes de falla ya no serían de cientos o miles de amperes, sino controladas algunas decenas de amperes. O si ponemos una bobina, entonces esto se comporta inicialmente como un cortocircuito, pero después se vuelve un circuito, una resistencia muy alta. Entonces casi como el de neutro aislado. Y así podríamos ir viendo respecto al tipo de neutro. Por eso en el tema de protecciones, el curso debería ser no electivo, ¿no? No sé si aquí en la Universidad del Callao es selectivo o es obligatorio. Obligatorio. Ah, ok, es bueno. En la Universidad de Ingeniería era electivo. Entonces, no todos los egresados habían llevado el curso y si en campo se encontraban con que iban a trabajar en las empresas de distribución de energía o en la industria y ver protecciones, pues esa parte de la formación no la tenían completa, digamos. Ahora, tenemos distintos estilos que se pueden conectar los transformadores de medida para que el relé trabaje. Veamos algunos estilos. Entonces, la conexión de las entradas analógicas de corriente y tensión. Por ejemplo, aquí, conexión de las tensiones. ¿Sí? Esta es la red de media tensión, 10.000 voltios, por ejemplo. Conectan 3 transformadores de tensión en estrella y el relé tiene entradas de la fase A, B, C y aquí un común de los 3 para que retorne. Entonces, algunos fabricantes de relés lo conectan así. Tienen simplemente borne de fase A, B, C y un retorno. Internamente está puenteado. Para que el relé haga la protección de neutro,
puede sumar las tres tensiones internamente, matemáticamente, y obtener la tensión de neutro. Pero hay otra opción. El relé puede tener una entrada independiente para medir las tensiones. ¿Y cómo hace para medir tensiones? Podemos conectar tres transformadores de tensión en serial el secundario, y aquí tengo suma de la tensión A, B y C. Entonces la suma de las tres tensiones, cuando no hay falla, debería dar 0. Y esa tensión se le llama tensión homopolar o de secuencia 0. Todos han llevado sistemas de potencia, ¿no? Bueno, empezando, ¿no? Sí, o están llevando el curso, ¿no? Entonces, debería ser familiar esta parte, ¿no? Entonces, si al relé le hacemos esta conexión al transformador de tensión, aquí estaría midiendo directamente la tensión homopolar. Cuando no hay falla, aquí mediría 0 voltios. Pero cuando haya falla, va a aparecer una tensión homopolar. Entonces el relé, si mide aquí tensión, detecta que hay falla. ¿Sí? A esta conexión se le llama delta roto. Entonces también puede ser el mismo relé u otro modelo de relé, puede medir las tres y obtener la tensión de neutro medida. En el caso anterior era calculada matemáticamente. Los relés también pueden permitir distintos estilos de conexión. Por ejemplo, aquí ya no es en estrella, sino es en delta. O sea, mide la tensión entre fases y entre fases. Entonces, los relés permiten distintos estilos. Habría que revisar en el manual qué estilos permite esa marca de relé o ese modelo. Lo mismo para las corrientes. No solo existe un método de conexión, ¿sí? El mismo relé permite varios estilos. ¿Quién decide? El que va a aplicar el relé. Algunos fabricantes les brindan un relé que lo pueden aplicar a distintos escenarios. Y hay otros que son para una aplicación específica. Bien, esto es una conexión trifásico. En la actualidad, la mayoría de los fabricantes tiene relés trifásicos, ¿no? Relés monofásicos que había en el pasado prácticamente están siendo descontinuados, ¿no? Ya no se fabrican. ¿Cómo obtiene este relé la corriente de neutro? Él puede sumar las tres corrientes y obtener la corriente de neutro calculando, ¿no? Si no hay falla, la suma de las tres corrientes debe dar 0. ¿Sí? Ley de Kirchhoff, ¿no? O puede hacer este tipo de conexión y en una cuarta entrada tener el residual de las tres. Cuando no hay falla, la suma de las tres retorna por aquí y esta entrada mide 0. Pero si ocurre una falla en alguna de las fases, o bifásica, etc., va a aparecer una corriente por aquí. Entonces también actuaría la protección. Sí. Aquí. Ok. Los transformadores de corriente tienen unas marcas de polaridad. Indica cómo ha sido la fabricación. Entonces, si la corriente tiene este sentido, como aquí está la carga, este sentido de flujo entra en el primario por el punto y sale por el punto, en el secundario, ¿no? Los relés tienen también su marca de polaridad. En esa marca tiene que entrar la corriente. Entonces, la corriente que sale del transformador tiene que entrar al punto del relé. Entonces, si el relé está bien conectado, entonces él va a sumar los fasores adecuadamente. Corriente A, ¿sí? Corriente B y corriente C. Y tenemos las tres corrientes, ¿no? Desfasadas 120 grados. La suma de las tres allí da 0, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay una falla? De repente esta se hace sobrecorriente, ya la suma de las tres no da 0, da un valor. ¿Qué pasa si no conecto respetando los puntos? De repente esta corriente está invertida y queda para acá. Entonces la suma de las tres ya no da 0, da un valor. Entonces si erramos la conexión, el relé calcula mal y empieza a calcular falla cuando no lo hay por un error de conexión. Entonces el sentido de conexión es muy importante. A veces equivocaron la conexión desde los transformadores, pero se puede corregir en el relé. En el relé le pueden decir, mide la corriente A invertida.
Por software le podemos corregir. No en todos los modelos, pero hay relés que permiten. Pero en el plano hay que indicar, ¿no? Lo corregí por software, ¿no? Porque en otra fecha va alguien a hacer mantenimiento y encuentra invertida la corriente y piensa que es un error. Pero es que en la programación del relé le corrigieron. Entonces, también se puede dar esa situación. Y gracias por la consulta. Así, los transformadores de corriente, sean de este tipo o los toroides, ¿no? Tienen siempre una marca de polaridad. Entonces, la marca, del lado que está la marca, por allí es donde ingresa la corriente. O sea, si la marca está acá, el cable tiene que ingresar así, ¿no? Entra por el punto. Y en el secundario, tiene aquí una bornera. Entonces, si por aquí entra 100 amperes, por aquí de repente sale al instrumento 1 ampere de repente. Entonces, este también tiene su polaridad. Entonces, la corriente va así. Y en el relé tiene también su marca de polaridad para que conecten. Si por allí invierten la polaridad, el relé mide la corriente invertida. ¿Sí? Entonces, los relés, si a la vez de medir corriente miden tensión, pueden comparar la corriente versus tensión y saber en qué sentido está. Midiendo solo corriente, el relé no se entera si está la corriente en un sentido u otro. Pero comparando contra la tensión, sabe si está adelantado o retrasado, ¿no? Y para para algunos tipos de conexión es posible que si utilizo este estilo, aquí la medición depende de 3 transformadores, o sea, aquí va a tener medición de 3, o sea, triple error, ¿no? No va a ser tan precisa su medición aquí, porque depende de estos 3. Además, si la corriente de falla es muy pequeña, como acá hay la suma de 3 errores, de repente aquí, en condiciones normales, se está midiendo una pequeña corriente, que no es falla, es debido a los errores. Entonces, existe otro estilo, cuando las corrientes son muy pequeñas, se coloca un toroide, y aquí de una nomás mide la suma de las 3 que pasan por la ventana, y las mide directamente. Usualmente esta entrada del relé es sensitiva, para medir esas pequeñas corrientes. Y antes de entrar a lo que es curvas de operación, preguntas sobre lo que hemos visto. Entonces, en laboratorio seguro tienen transformadores de medida, tienen por ahí algunos relés. Entonces, cuando hay oportunidad de hacer prácticas, verifican, ¿no?, al transformador de corriente que tiene que estar operativo. Si el transformador está funcionando mal, pues le da información incorrecta al relé y por tanto el relé va a actuar mal. O si está mal dimensionado, ¿no? Esto instalaron en un momento, pero la red creció, ahora ya no circulan por aquí, digamos, 100 amperes, sino 200, y de repente este transformador está dimensionado para una característica de la red. Como la red cambió y el transformador no, de repente este transformador ya está sobrecargado, no está para las nuevas características. Podría saturarse en condiciones y no trabajar bien, no darle información correcta al relé. Bien. Y lo siguiente es las curvas de operación. En el caso de fusibles hay una relación natural, ¿no? Mayor corriente implica que el fusible se queme más rápido, una relación inversa. En los relés también hay esto, pero se maneja mediante una ecuación, una fórmula. Entonces, existen curvas inversas, muy inversas, extremadamente inversas y distintas ecuaciones, ¿sí?, según la aplicación. Entonces, los relés de sobrecorriente, los más utilizados son de tiempo inverso o tiempo definido o fijo, sin curva. Y estos son los más utilizados no solo en las instalaciones eléctricas, sino también en la industria.
la calibración de los relés es para que operen con señales de corriente por encima del valor máximo. O sea, esa red, ese circuito tiene un valor nominal y un valor máximo. Si se supera ese valor, entonces el relé debería detectarlo y actuar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí los tomacorrientes están diseñados para conectar hasta, no sé, pues 16 amperios, digamos. Si por ahí conectan un motor, más equipos, lo sobrecargan. ¿Sí? Y podría quemarse la instalación. Ahora, para identificar a las funciones existe el estándar ANSI. Si ustedes desean más detalle de los números que identifican a las funciones de protección, es la C37-2. Entonces, en alguna literatura pueden encontrar el estándar de la ANSI C37-2 y ahí está qué significa cada número. Por ejemplo, el número 51 significa sobrecorriente temporizada. El 50 sobrecorriente instantánea, ¿no? Para cortocircuitos. En cambio, en la IEC más bien utilizan la letra I y el signo mayor para sobrecorriente temporizada y con doble mayor para sobrecorriente instantánea y con triple mayor para sobrecorrientes mucho más altas, etc. También, si es direccional, o sea, si además el relé mide tensión para saber en qué dirección está la falla, cambia el número 67. O se le puede agregar sufijos, ¿no? Una letra que identifique mejor a la función. Si es direccional de neutro, o, perdón, no direccional temporizada de neutro, 51N. No direccional instantánea, 50N, etc. ¿no? Y en el estándar permite que utilicen distintas letras, ¿no? N, por ahí otros utilizan la letra E, o la letra G, etc. E de Earth y G de Ground. Y en la literatura, en los libros, pueden encontrar esta gráfica, tiempo corriente. Sí, perdón, no puse aquí, este lado es corriente y aquí es tiempo. Entonces, si se produce una corriente de un determinado valor, depende de qué curva elija, va a actuar más antes o después, ¿no? Entonces, para algunas aplicaciones es posible que sea mejor utilizar una curva con mayor pendiente que otra. ¿Y en qué casos? Bueno, aquí está la ecuación para la IEC, pero existe una ecuación para las curvas de la familia ANSI. Existe ecuación para las curvas de algún fabricante, ¿no? También tiene su propia ecuación. Entonces la ecuación se parece, lo que cambia son estas constantes. Pero la mayoría de fabricantes o los que hacen estudios de coordinación de las protecciones prefieren las curvas de la IEC porque todos los fabricantes de relés la tienen. Entonces va a ser más sencillo si compran un fabricante X, un fabricante Y, etc. ¿no? ¿Quién enseña protecciones aquí en la UNAC? Savera. ¿Y Hernández ya no enseña? Ya no, mejor. Era bien exigente, ¿no? Ah, ok, está bien. Entonces, tema de protecciones, seguro esto ya es, para los que han llevado el curso o están llevando, ya es usual ver esto, ¿no? Entonces, ¿en qué casos utilizamos curva a tiempo fijo o definido? Pues en generación, transmisión, distribución, en todos los casos. Inversa, principalmente transmisión, y muy inversa en distribución. Justamente los fusibles tienen una pendiente bastante pronunciada. Entonces, en distribución y en la industria se utiliza extremadamente inversa, que se asemeja justamente a la actuación de los fusibles. Y en las llaves termomagnéticas también tienen una curva bastante pronunciada. Quiere decir que apenas cuando sobrepasa la corriente nominal, demora un tiempo largo en actuar. ¿Sí? Y cuando la corriente es muy alta, actúa más bien muy rápido. Aquí hay un video que dura 4 minutos y medio, si desean verlo. Habla justamente sobre las curvas, coordinación de protecciones. Si desean, lo visualizan.
Ese video lo tomé de la página de Omicron Electronics, que es un fabricante de equipos para hacer testeos o pruebas eléctricas. En su canal de YouTube tiene videos educativos de distintos temas. Se pueden suscribir y visualizar videos. Sí, no está compartido todavía en el video. Tienes que darle duplicar pantalla, no ver solo ahí. Ahora sí. Sí, dale volumen. Ahí está. Todo sistema eléctrico puede fallar. Durante una falla eléctrica pueden producirse altas corrientes de falla de hasta varios miles de amperios. Se necesita un sistema de protección que interrumpa estas corrientes de falla. La forma más simple de protección contra sobrecorriente son los fusibles. En caso de falla, el conductor interno del fusible se fundirá e interrumpirá el flujo de corriente. Los fusibles solo pueden utilizarse una vez y la corriente máxima que un fusible puede interrumpir es limitada. Por eso los fusibles solo se utilizan en sistemas de baja tensión y en algunos de media tensión. Los sistemas de alta tensión utilizan un sistema de protección que consiste en interruptores de potencia, transformadores de corriente y relés de protección. El transformador de corriente transforma la corriente primaria en una corriente más reducida que se alimenta al relé. Esa corriente se denomina corriente secundaria. Si esta corriente supera el valor de arranque durante un periodo de tiempo específico, el relé emite una orden de disparo y hace que el interruptor de potencia interrumpa la ruta actual. La relación entre la corriente de arranque y el tiempo de retardo se define mediante la curva característica de disparo. Una curva de disparo de tiempo inverso indica que el relé disparará cada vez más rápido debido a una sobrecorriente mayor. Existen diferentes tipos de curvas de tiempo inverso, como inversa de tiempo largo, inversa normal, muy inversa y extremadamente inversa. Aparte de las curvas de tiempo inverso, las curvas de tiempo definido asignan el mismo tiempo de retardo a todas las sobrecorrientes que superan el valor de arranque. En nuestro ejemplo de curva, esto significa que el tiempo de disparo es el mismo para una sobrecorriente de 10 veces la normal y una sobrecorriente de 100 veces. La definición de una curva instantánea es cuando un relé opera a su máxima velocidad de disparo tras superar la corriente de arranque. Esto significa que el relé dispara a la mayor velocidad posible ante corrientes muy altas. Los relés modernos suelen combinar diferentes curvas en un mismo dispositivo. El sistema de protección completo también incluye elementos que residen en otros relés. Todos los elementos de protección deben trabajar juntos para formar un sistema selectivo. Por ejemplo, cuando se produce una falla, esta no debe afectar al suministro eléctrico de los clientes del segmento vecino. Solo debe desconectarse el segmento afectado, por lo tanto, solo debe dispararse este relé. Esto se logra ajustándolo, para que funcione más rápido que el relé en el segmento vecino. Durante una corriente específica de falla, el relé rojo tendría más tiempo para eliminar una falla. Por tanto, el relé amarillo la elimina primero y lo hace antes de que el relé rojo reaccione. Por lo general, un relé de protección puede esperar años a que se produzca una falla. Pero cuando se produce una falla, tiene que funcionar confiable y rápidamente. Para garantizarlo, los operadores realizan pruebas en los relés de protección. Durante las pruebas, se desconecta un relé del transformador de corriente y se conecta a un equipo de prueba. Para simular condiciones de carga y corrientes de falla de hasta unos miles de amperios, el equipo de prueba genera una corriente que representa la corriente secundaria del transformador de corriente. El temporizador del equipo de prueba registra el tiempo de disparo del relé. Dependiendo de la magnitud de la corriente de prueba, el relé no debe dispararse o debe dispararse en un determinado plazo de tiempo. Los resultados deben documentarse en un informe de prueba. Esperemos que sus relés no tengan nunca que hacer frente a una falla. Utilizar un relé
por ejemplo, mecánica, que todavía la demostración. Y para la prueba una maleta cómica más pequeña. Que simula justamente las condiciones de falla que se pueden dar en la red. Todo bien con corriente, curvas, coordinación. Entonces, la protección de sobrecorriente también puede ser direccional. Es decir, que el relé pueda decidir si la falla está hacia adelante o está hacia atrás. ¿En qué caso necesito conocer si la falla está adelante o detrás? En redes que son anilladas, doble cerca, etc. O cuando tengo varios circuitos. De repente tengo de una misma barra saliendo un circuito para una industria, uno para una ciudad, etc. Si se produce la falla en el circuito 1, el circuito 2, 3, 4 no deberían operar, en ellos no está falla. Lo mismo aquí, ¿no? Si hay una falla en iluminación, no debería quedarse sin toda corriente, ¿no? O no debería afectar al otro pabellón. ¿Sí? La falla está aquí en esta ubicación. Entonces, para que el relé no vea corrientes en la zona o en el sentido que no le corresponde, se le pone direccionalidad. ¿Y cómo es que trabaja esto? Pues necesitan un control de par. Así le llaman los españoles, pero en otras pueden llamarle una polarización. O sea, saber en qué sentido está. El criterio más usados en cuadratura, o sea, un corte a 90 grados, cuadratura. O por secuencias, ¿no? Secuencia negativa, secuencia cero, etc. Entonces, para definir la direccionalidad, se necesita conocer el ángulo entre la corriente y la tensión y también un valor mínimo de tensión de polarización. Tiene que existir al menos algo de tensión, porque si la tensión es muy pequeña, de repente el relé con este valor no puede medir, no puede trabajar, no está seguro si está polarizando o no. Y en el caso de direccional de falla tierra, para el neutro, existen otros criterios, ¿no? Criterio angular, xenofísico, altimétrico, más los criterios propios de los fabricantes, ¿no? Algunos fabricantes elaboraron un algoritmo más avanzado, más preciso, etcétera, más rápido, y es patentado por esa marca. Entonces pueden encontrar criterios que solo lo tiene un fabricante, no es general para todos. Un ejemplo es este que les voy a mostrar. Tenemos doble término, puede ser media tensión, de alta tensión. Si ponemos aquí relés no direccionales, ¿no? El sentido del flujo es de arriba para abajo. Si se produce una falla, digamos, en este circuito, entonces tenemos aquí sobrecorriente en el relé en 3. Pero en el relé 1 también ve sobrecorriente, sí, porque ve una corriente que alimenta la falla. Entonces, para que no arranquen los dos ambos lados, podría actuar igual, pero me dice no, pero están distintas distancias, porque de repente lo ve la falla a una distancia, en cambio él lo ve la falla más lejos. Sí, pero si la falla se da aquí al extremo, prácticamente para los dos es la misma. Entonces, lo que se hace es colocar protecciones a la llegada, que sean direccionales y muy rápidas, instantáneas. De modo que si se produce una falla, aquí por ejemplo, si bien los dos despiertan, este ve la corriente que falla aquí y el otro ve la corriente dando la vuelta por aquí. Entonces los dos arrancan, pero como están temporizados, van a guardar todavía un tiempo antes de actuar. Sin embargo, los relés que están aquí abajo, el 2 y el 4, esos, como son direccionales, él ve la corriente en sentido contrario, no actúa, no hace nada. En cambio, el 4 sí ve la corriente en el sentido que está protegiendo. Entonces abre instantáneamente. Y al abrir, dejó de haber falla este lado. Entonces 1 y 2 dejaron de arrancar. Pero falta el 3 sigue viendo falla. Como la falla sigue presente, temporiza y actúa. Entonces el lado de la derecha queda fuera de servicio, porque abrió 4 y después 3, y 1 sigue funcionando. Entonces la red sigue trabajando. En este caso es que se necesita, por ejemplo, poner direccionalidad. Existen más ejemplos, ustedes en la literatura del curso pueden encontrar más ejemplos en los
propios libros, en los manuales de los bebés. ¿Todo bien? ¿Pregunta? Existe una polarización que puede ser por corriente también. Se mide la corriente en un circuito, pero lo puedo polarizar contra la corriente de neutro, por ejemplo, del neutro de transformador. ¿Cómo es que funciona esto de la polarización? Si ven aquí, tengo la corriente A, entonces va a polarizar contra la tensión BC. Aquí está la tensión BC. Tensión A, tensión B, tensión C. Tensión BC sería G. Aquí, lo he dibujado para acá, para que se note. Entonces se ajusta un ángulo, por ejemplo 90 menos el ángulo que se ha programado en el relé, y se define una línea, que le llaman el máximo torque o máxima polarización. Y luego otra línea que la corta en 90 grados. Y esta línea punteada divide dos zonas, una zona en la que la protección no actúa y otra zona en la que sí actúa o dispara. Para verlo un poco más limpio, entonces tenemos ahí zona de bloqueo, zona de disparo, pero para verlo más limpio, de repente acá, ¿no? Quiero ver corriente contra la tensión. Se define un ángulo, eso traza una línea, luego defino otra línea a 90 grados y ahora sí ya tengo las dos zonas. Esta zona y esta zona. Si la corriente está en la zona de disparo, actúa la protección. Si está en la otra zona, simplemente el primer sabe que no, la falla no es en su circuito, es hacia atrás, entonces no actúa. En algunos manuales pueden encontrar la referencia del cero aquí en la horizontal. Entonces este dibujo que les he mostrado lo voy a mostrar así, derrotado 90 grados. Y también un dibujo algo así. ¿Y por qué hay esta abertura? Para evitar que el relé actúe justo en el límite. Podría tener una zona de indecisión, así que le reducimos la zona de disparo en unos 5 grados a cada lado, o de repente 10 grados. Lo común es por lo menos 5 grados, así evitamos actuaciones espurias, justo en el límite entre el que dispara y no debe disparar. Hagamos un ejemplo de ajuste de la protección de sobrecorriente para una red de media tensión. Estamos llegando al final de la sesión. Entonces, para una red necesito trazar el diagrama unifilar. De hecho, el punto de partida para hacer estudios de coordinación de las protecciones, para hacer cálculo, es tener un diagrama unifilar. O unilineal también. Necesito saber cuánto es la carga en ese circuito y las características del conductor, de la carga, del transformador, del motor, qué tipo de carga es. De repente solo es el sistema de iluminación de esa ciudad. Entonces, según el tipo de carga se elige la protección. Si es solo iluminación, pues la carga más o menos es conforme, ¿no? Eso de las 6, 7 de la tarde, ya el socio se oculta, entonces tiene que encender el alumbrado público y enciende parejo, no todo el alumbrado. Y eso de las 5 o 6 de la mañana y empieza a amanecer, también se apaga todo el alumbrado. Entonces, no hay variación, ¿no? La carga es uniforme durante todo ese periodo. Pero en cambio, si es una industria, están arrancando máquinas constantemente de carga. Digamos que se sumó todas las cargas conectadas aquí y suma 138 amperes. Todas las cargas. Pero se hace se define una sobrecarga. Que puede ser, si yo proyecto que esa red va a crecer en los próximos años. De repente 10, 20% más, no sé. O puede haber escenarios en los cuales este circuito pueda tener más carga. Entonces, cuanto menos, ustedes deberían considerar por un 20 o 25% adicional. Porque si no, van a tener que rehacer el estudio muy a menudo. Entonces, si la carga máxima en algún momento va a ser 138, mi protección tiene que actuar por lo menos cuando haya un 120% de esto. O sea, 120 por 138, a partir de 166 amperes debería actuar la protección. 165, no, normal. Más de 166 debe actuar. Adicionalmente, cortocircuito. Entonces, si hace un estudio de cortocircuito,
se verifica cuál es la capacidad del cable, cuánto de sobrecorriente soporta, van al catálogo del conductor y ven, su curva de daño es tanto soporte. O si tienen máquinas, motores, transformadores con carga, ven las características de esas máquinas, cuál es su curva de daño, a qué valor de corriente se daña. Entonces la protección tiene que actuar antes que se dañen los cables, los transformadores, los motores, etc. Digamos que esa corriente de cortocircuito mínima es 1000. Entonces yo debo elegir para este relé una curva para condiciones de sobrecarga y otra para condiciones de cortocircuito. Condiciones de sobrecarga puedo elegir una curva inversa, conforme la corriente sea más alta, que actúe en menos tiempo. Y una curva para fallas tipo cortocircuito, que sea muy rápida, basta que sobrepase un umbral, actúe inmediatamente. Entonces, se hace el cálculo, entonces para sobrecorriente temporizada a partir de 576 y para cortocircuitos a partir de 1000. Pero los relés, en la mayoría, se ajustan en valores secundarios. Entonces, este valor lo divido entre el ratio de trazo de corriente, que es 200 así. 166 entre el ratio me da 4.15. Entonces en el relé tengo que ajustar 4.15. Cuando mira más de 4.15, el relé debe mandar actuar en un tiempo. Y según la característica de la red, elijo la curva, por ejemplo, extremadamente inversa, según la norma IEC, y existe un índice. ¿Qué significa ponerle un índice en la ecuación de la curva inversa? Elegir cuál de estas curvas voy a usar. Entonces, hay una familia de curvas. Si elijo el índice 0,4, estoy eligiendo una intermedia. Si quiero que actúe más rápido, elijo un índice más bajo, 0,1. Si deseo que para la misma falla demore más en actuar el relé, por temas de coordinación, elijo un índice más alto, 0,8, 1, etc. Y para cortocircuitos, de 2000 amperes lo divido entre el ratio me da 25. O sea, cuando el relé mida 25 amperes, debería actuar instantáneamente, o en un tiempo bastante corto. En algunos relés no ajustan en amperios, de repente ajustan en veces la nominal o en por unidad. ¿Qué significa por unidad? Es referidos a un valor base. Aquí algo ampliado, ¿no? Ustedes pueden tener un relé de la marca Choice, por ejemplo. No sé. Entonces, este es el software. Se activa la función, se le pone el valor de ajuste, 4.15, el tipo de curva y el índice. Y con esto ya está definida los ajustes de la función sobrecorriente temporizada. Y para el ajuste instantáneo o para cortocircuitos, se activa la función, se le pone el valor 25 amperes y la temporización. En este relé la temporización se da en ciclos, en este modelo. Si yo quiero 100 milisegundos, equivale a 6 ciclos, porque un ciclo es 16 milisegundos. ¿Estamos claros? ¿Tiene dudas? ¿No? Pero algunos fabricantes, este es el ejemplo de Pfizer, pero ¿qué tal si tienen un relé de General Electric? Habilitan la función, pero este relé no ajusta en amperios, sino en por unidad. Entonces tendrían que hacer la equivalencia. Y aquí está también. 4.15 amperes dividido entre 5, que es la corriente nominal, es 0.83 por unidad. Entonces, si están con el General Electric, se pone 0.83, no 4.15 amperes. Entonces, algunos fabricantes ajustan en amperes, otros en por unidad, otros en veces la corriente. Es el estilo de cada fabricante. Pero es muy similar. Y lo mismo con otro fabricante, Ingeteam, y así podríamos mostrar otros fabricantes. Activan la función, le ponen el arranque, este también lo ajusta en amperes, el tipo de curva, el índice de la ecuación, y para el ajuste alto lo mismo. Este es una marca ABB, por ejemplo, etc. Entonces, si entran al mundo de las protecciones, no solo deben tener la base, ¿no?, de cómo trabaja el relé, sino también conocer cuál es el estilo de ese fabricante. Entonces, conocer software, cómo comunicarse con el relé,
y cuál es su estilo de ingresar la información. Entonces, el que hace el estudio a veces lo hace para un relé genérico. Si ustedes le dan la marca X, tienen que adecuar esos ajustes a cómo tienen que ingresar la marca de relé. Un trabajo adicional. Y por último, una vez que se hizo el estudio, se ajustó el relé, necesitamos comprobar que lo que hemos programado va a funcionar cuando ocurre una falla. O que el que ha realizado el estudio entendió bien los ajustes, comprendió bien los valores calculados y los ha trasladado adecuadamente al relé. Porque un error en la programación del relé va a hacer que o no actúe o actúe incorrectamente, ¿no? Cuando no hay falla. Entonces, para ello se le hace pruebas antes de ponerlo en servicio, antes de que entre a proteger alguna red, se le hacen unas pruebas. ¿Y qué significa hacer pruebas? Es llevar una maleta simuladora, un simulador, que inyecte corrientes, inyecte tensiones variables, en magnitud, en ángulo de fase y en frecuencia, y simule condiciones de falla en la red, tipo cortocircuitos, desequilibrios, falla de tierra, etc. Entonces, ¿qué es la maleta de pruebas? Es una caja que genera tensiones, corrientes, variables, y a la vez esa caja, esa maleta, o ese equipo supervisa el cambio de estado de los contactos del relé. Y mide el tiempo en un temporizador en que el relé actúa. Inyecta una falla y el relé responde con un contacto que cambia de estado. Entonces la maleta mide el tiempo y si se corresponde con la programación, lo marca como bueno, pero exitoso. Y si sale fuera de tolerancia, también marca que salió mal, fuera de tolerancia. Porque los relés, por más que sean de los más modernos, tienden a descalibrarse. Los relés antiguos electromecánicos, como tenían componentes en movimiento, discos, muelles, con el tiempo perdían precisión por la vibración, la temperatura, el envejecimiento. Pero los relés actuales son microprocesados, ¿no? Tienen un microprocesador, memoria. ¿Y cómo es que se descalibra un relé moderno? ¿Por qué creen que se descalibraría si utiliza software, microprocesador? Que el microprocesador empieza a calcular mal después de unos años. ¿Qué creen? ¿Ideas? ¿Los que están atrás? ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Por qué un microprocesador no perdería precisión con el paso de los años? Pero el algoritmo no cambia. ¿Qué cosa habría cambiado? ¿Que los componentes electrónicos se olvidaron? ¿Qué componentes pueden cambiar? Las disposiciones, las propiedades, entonces no todo es microprocesador. Hay una cantidad de componentes electrónicos que podrían degradarse en el tiempo. Tienes incluso mini transformadores. Entonces, los relés tienen también un tipo de vida. Pero si ven el manual de cualquier fabricante, hay algo que ellos llaman el tiempo medio entre fallos. Y por sus siglas en inglés es el mean time between failures, tiempo medio entre fallos. ¿Cuánto es el tiempo medio entre fallos en el manual de los relés? 100 años. Entonces, para el fabricante, su relé dura toda la vida. ¿Cómo miden eso? Las veces que el usuario le llama, le dice tu relé se dañó, se quemó, etc. Pero como los fabricantes reciben muy poca retroalimentación de sus clientes, el cliente detecta algo y compra otro relé, lo reemplaza y no le informa que falló. Entonces, es por ello que el tiempo medio entre fallos es largo. No tiene una retroalimentación tan directa. A mí me tocó ver relés así, pero lo que mayormente era el fallo eran los displays, que ya no reflejaban en los dispositivos centavos. Y a veces se requiere hacer
tu electrónica puede seguir todo funcionando, pero de repente la pantalla se degradó, o sea, porque en la subestación donde estaba trabajando pues, había mucha variación de temperatura, ¿no? Mucho frío, mucho calor, y degradó al cristal líquido, ¿no? A la pantalla. Pero el relé sigue operativo, solo que la pantalla se opacó, se negó, etc. Entonces, se hacen, como los relés son modulares, sale la máscara y ponen una nueva pantalla. Y sigue funcionando. O se dañó la fuente, porque un error de conexión es una sobretensión, sale la tarjeta de fuente, ponen otra tarjeta nueva y sí. Entonces hay cosas que se pueden solucionar. O de repente detectaron una condición que el fabricante no lo había diseñado bien y error del algoritmo, hay que enviarle una actualización de firmware, ¿no? Como lo que pasa con Windows cada mes, ¿no? O cada semana. Necesitas actualizar. Hay que esperar unos minutos a que actualice tales drivers o tales opciones de seguridad. Si no, tu equipo puede estar, no va a quedar protegido contra ataques, ciberataques. Entonces hay que esperar que actualice el Windows unos minutos, se reinicie tu computador, etc. Entonces igual, las protecciones tienen vida larga, pero se requiere probar. Y se degradan, como tus compañeros, porque hay componentes que se degradan, no son eternos. Pero no se degradan al año, ¿no? Se degradan después de muchos años, 15, 20 años. De repente el relé sigue, nosotros ya pasamos, hay otra generación y el relé sigue. La familia Nippon salió al mercado a fines del siglo pasado, a fines de los 90, hace como más de 25 años. Algunos siguen operativos hasta ahora, pero el tema de los relés es que se manejaban con software. Y el software era para una versión de Windows de ese tiempo, ¿no? Que hace 25 años que Windows existía. Había muchos de los ustedes no habían ni nacido siquiera. Entonces hablan de Windows XP, Windows Vista, ahora es Windows 11, ¿no? Entonces el software de esos relés viejos ya no se puede hacer compatible con el Windows actual, ¿no? Que es de 64 bits. De repente esos relés se comunicaban por un puerto serial, ¿no? Ahora las computadoras que traen, puerto USB, ¿no? Que es un tipo de serie, ¿no? Universal. O traen puerto Ethernet. Entonces, ¿cómo me comunico con esos relés viejos? Necesito adaptadores, muchas opciones, o buscar una computadora antigua. Entonces, muchas veces, como ya quedaron obsoletos por tecnología, ya no hay repuestos, no hay muchas herramientas para poderlos configurar, etcétera, entonces se reemplaza, se cambia. Entonces, una manera de pruebas es un equipo que nos va a permitir hacer las simulaciones de fallas y verificar que el relé está operativo y sus lógicas funcionan como esperamos, como lo hemos programado. Pero este equipo también tiene que estar protegido, ¿no? Contra errores de conexión, sobrecargas, etcétera, temperatura, y sus fuentes estar galvánicamente o separadas galvánicamente entre sí. ¿Qué significa que las fuentes o los circuitos de la maleta de pruebas estén separadas galvánicamente o aisladas galvánicamente? ¿Alguien sabe qué significa esa palabra galvánicamente? El aislamiento galvánico se refiere a la que no comparten la conexión de neutro. Entonces, si todas las fuentes, las centrales binarias, salidas, las fuentes, todas comparten el neutro, si se daña una de ellas, como comparten el neutro, todo queda inutilizado. Si son independientes, entonces solamente ese sector de la maleta, la fuente de corriente, digamos, o la de tensión, queda inutilizado y no compromete al resto. Aquí un ejemplo de una maleta de pruebas, como ven es una caja portátil, que no tiene, las actuales no tienen perillas, pantalla, botones, nada. Lo único que tienen son sockets para conectar
eh, bananas de 4 milímetros. Eso es estándar. Y se controla desde un computador mediante software. Entonces, mediante software yo le indico inyecta corrientes, tensiones y mide el cambio de estado del contacto. Por ejemplo, acá un relé, inyecto corrientes y tensiones, y puedo simular posición de interruptor, etcétera, y recibo disparos, alarmas, actuación del relé. Y mido en cuánto tiempo responde. La comunicación entre la computadora y la maleta de pruebas puede ser puerto USB, puede ser Ethernet, puede ser Wi-Fi, o sea, inalámbrico, etc. Para hacer pruebas, primero aprovisionarse de la planilla de ajustes, o sea, el estudio de combinación de las protecciones. Los esquemas eléctricos, como el relé permite distintos estilos de conexión, hay que ver cuál es el plan utilizado. Entonces, los planos justamente indican qué conexiones han hecho. Por supuesto, el manual, ¿no? En el pasado, el manual de los relés era pocas páginas, pero ahora los manuales son varios volúmenes, son cientos de páginas. Entonces, porque el relé no solamente hace protección, también hace medición, control, comunicación. Entonces, ustedes, que son electricistas, la mayoría entran al tema de protecciones, pruebas, tienen que involucrarse en lo que es comunicación, software, ¿no? La parte de electrónica. Porque no forma parte de la carrera el curso de protocolos de comunicación. Eso más bien de los electrónicos. Pero los electrónicos que sí ven eso no entran al área de protección, de la parte eléctrica. Entonces, en realidad ambas especialidades se tienen que trasladar para el tema de protección. Y por supuesto el software, ¿no? Así que tienen que estar familiarizados con el uso de software, saber manejar su computador, ¿sí? Para configurar el puerto de comunicación, la velocidad, para instalar el software, saber manejar los drivers, cómo funciona todo, etc. Entonces, si ustedes se quedan con la parte eléctrica, todos los equipos tienen comunicación. ¿Sí? Y ahora incluso los equipos electrodomésticos también. Ustedes pueden controlar el alumbrado de su casa desde el teléfono. Pueden encender, pueden apagar, limpiar, etc. Y no van a contratar a un electrónico o a un técnico para que haga esa labor. Sus padres le van a decir, pero si tú eres el electricista, mejor hay que contratar a alguien para que conecte el switch de encendido, etc. Entonces, involúcrense en software. Y eso en cualquier marca, ¿no? Todos los fabricantes ahora tienen equipos que vienen con pantalla, software, puertos de comunicación, etc., ¿no? Y familiarícense con leer las planillas de ajustes, los estudios, porque no siempre les va a tocar ser el instalador, pueden ser ustedes el supervisor de la instalación, o pueden formar parte del usuario final que va a supervisar a la empresa contratista que hace los servicios de instalación, de configuración, etc. Afortunadamente, todos los fabricantes ponen en su página web los manuales, el software disponibles, que siempre pueden descargar libremente la información técnica de los equipos. Como todo esto cambia en el tiempo, tienen que ustedes estar atrás también, porque la tecnología avanza en todo momento. Si ustedes se quedan, la tecnología va a avanzar sin ustedes. Entonces, consejo, estén siempre pendientes. Entonces, para este último punto, que es cómo pruebo las protecciones de sobrecorriente tipo relé, vamos a comprobar al relé. Pero como saben, el relé no trabaja solo, ¿no? Trabaja con los transformadores. Entonces, para las pruebas de protecciones, no basta comprobar solo al relé en la bornera, ¿no? El error, los problemas pueden estar en los puntos intermedios, en el cableado, en los propios transformadores, en el circuito de disparo del interruptor. Entonces, involúcrense también con todo lo que es el equipo primario, ¿no? O sea, transformadores, interruptores, lectura de planos, etc., ¿no? Y para ello la formación que han recibido, ahí te van a ver utilidad, ¿no? A los conceptos sistemas de potencia, circuitos eléctricos, etc.
Pero no todo es práctico, conectarlo. A veces se encuentran con determinadas situaciones o problemas que tienen que solucionarlos. A eso justamente son los ingenieros. Bien, entonces, si deseamos probar este relé, ¿no? REF 630, por ejemplo, un modelo cualquiera, miramos en el plano cómo está hecha la conexión, cuál de los estilos que presenta el relé utilizó el instalador. Ubicamos, utilizó este estilo, ¿no? Trifásico, y la corriente neutro de la entrada sensitiva a un toroide. De los transformadores de medida hacia el relé, usualmente no va directo, sino va a una bornera intermedia. De modo de que cuando quieran hacer pruebas, no tengan que desarmar, desalambrar, ¿no? O desconectar circuitos, sino simplemente intervienen en este bloque de pruebas que es justamente pensado para hacer pruebas. Allí pueden seccionar el circuito de modo limpio. Conecta un accesorio que se llama el enchufe de pruebas y eso aísla el relé de la red. Usualmente en los tableros de protección pueden encontrar unos blocks de prueba que están en frontal. Hay decenas de fabricantes. Y aquí un ejemplo de la marca Seco Control. Tiene el bloque de pruebas y tiene su enchufe. Y ese enchufe tiene sockets banana de 4 milímetros para que puedan hacer la prueba. Cuando insertan ese peine o enchufe sobre el bloque de pruebas, lo que hace es, para las corrientes, las secciona y luego las cortocircuita y luego las secciona. Entonces, como ven aquí, al insertar el enchufe, ha separado el circuito de la red y el relé ya quedó libre. Esto puede seguir estando operando en servicio. Vean acá, los lazos de corriente siguen cerrados, pueden seguir operando, pero el relé ya quedó liberado. Ahora, al relé yo le puedo inyectar señales de corriente y tensión de una maleta de prueba, de un simulador. Entonces, ahora yo le inyecto desde aquí. Si el relé está sobre la mesa, la manera también permite encender el relé con la tensión que necesita, ¿no? 24 voltios, 110 voltios, etc. Pero si quiero inyectarle señales, tiene su fuente de corriente trifásica y respectivamente le conecto al relé. El relé ni se entera que ahora las corrientes que están midiendo es un simulador. Entonces, desde el software yo controlo lo que va a inyectar la maleta y debemos hacerlo operar para que actúe ante determinadas fallas que quiero evaluar, ¿no? Monofásicas, bifásicas, desequilibrio, etc. Y a la vez de inyectar corrientes necesito recibir el disparo. Entonces identifico cuál es el contacto que está asignado como disparo y eso lo llevo a las entradas binarias de la maleta. La maleta va a tener varias entradas binarias que son a modo de como si fuera un multímetro y va a detectar el cambio de estado de este contacto. Cuando este contacto cierre, aquí lo va a identificar y va a medir el tiempo, desde que inyectó la corriente hasta que recibió el cambio de estado de este contacto. Y eso lo puede hacer mediante software de modo automatizado, para inyectar distintas condiciones, corrientes básicas, trifásicas, monofásicas, y secuencialmente va a inyectar hasta obtener los resultados. Entonces, el software que maneja la maleta Omicron, este es la CMS, actualmente es el modelo 500, pero el 90-95% de los equipos de pruebas acá en Perú es de Omicron. Por eso les muestro esta. Y a partir de fines del 2024, el nuevo modelo es el CMS500. Entonces, a donde vaya, sea empresa de servicios, empresa eléctrica, empresa minera, en el 90-95% de los casos se va a encontrar con una maleta CMS de Omicron. Sería bueno que se familiaricen. Si están en YouTube, se pueden suscribir al canal. Si están en LinkedIn, tienen también su sección allí, su red social en LinkedIn, donde publica artículos, comentarios, videos, eventos, etc. Entonces el software se llama TestUniverse y es el que controla la pared. ¿Sí? Y el software se compone de módulos. Cada módulo es como un pequeño
son software individuales que permiten hacer distintas pruebas, distintas simulaciones. Hay módulos básicos o esenciales que hacen las pruebas sencillas, manuales, y hay módulos automatizados que permiten hacer secuencialmente pruebas más complejas, probar toda la curva de uso de corriente, la característica de una protección de distancia, de un diferencial, etc. Para hacer una prueba, se puede crear una plantilla con todas las funciones del relé. Porque un relé actual no solo hace sobrecorrientes para fallas entre fases, también hace falla tierra, desequilibrio, sobre su presión, sobre su frecuencia, etc. Una cantidad de funciones. Entonces se puede agrupar todas las funciones que puede hacer, las funciones de protección que tiene el relé en una sola plantilla y probar secuencialmente todas, de modo de tener un solo documento consolidado de la prueba. Y la ejecución es prácticamente, una vez preparada la plantilla, se presiona ejecutar o play y secuencialmente corren todas las simulaciones. Y en pocos minutos tendrían el resultado de las pruebas, los puntos probados con la evaluación. Si ustedes le pusieron tolerancia 3%, él considera ese 3% y les marca cuáles puntos o cuáles simulaciones salieron en la tolerancia y cuáles se salieron. Y puede evaluar si está ok o si está algo mal. De ese modo, se obtiene automáticamente un reporte con los puntos a probar, con los resultados tabulados y resultados también gráficos. Y esa plantilla se puede reutilizar en un relé similar o en la próxima vez que les toque probar. Entonces, la técnica de pruebas no es ir, conectar y presionar play, sino es verificar que hayan conectado todo bien antes de empezar, no hayan dejado un cortocircuito con un error de lectura, error de conexión, o dejar un lazo abierto de corriente. ¿Qué pasa si dejo mal conectado las corrientes y le doy inyectar? Entonces, si estoy inyectando sobre un lazo abierto de corrientes, un lazo abierto es una alta impedancia. Entonces, inyecto corriente va a ser una alta tensión. Es peligroso. Entonces, la maleta va a detectar esa condición, le va a escribir una alerta y dejar de inyectar. Pero ¿qué pasa si no están haciendo pruebas, sino que están poniendo en marcha? Y por ahí alguien no ajustó bien el circuito de corriente, lo dejó flojo. Entonces es un punto caliente. Y vamos a tener una falla pronto. Si lo dejó completamente abierto, es una alta tensión que puede hacer que se dañe la instalación. Es muy peligroso. Luego, antes de hacer las comprobaciones, primero comprobar que lo que han conectado funciona bien. Indicamos un valor de corriente, digamos 0.5 amperes, y en la pantalla del LED debe medir 0.5 amperes. Si mide bien, entonces ya puedo proseguir. Pruebo también el circuito de disparo, a ver si cuando le inyecto una condición de falla, el relé actúa y ese cambio de estado está recibiendo la presión. Una vez comprobado que todo está bien conectado, recién le puedo ejecutar automáticamente la prueba. O puedo probar manualmente también si es que quiero conocer, investigar alguna condición del relé. Entonces pueden probar todos los parámetros de ajuste, las lógicas, verificar que se ha elegido la curva correcta, si está actuando dentro de las tolerancias. ¿Quién define las tolerancias? El fabricante del relé, porque hay relés de gama baja, de gama media, de gama alta. No pueden probar el mismo relé de hace 20 años con la misma precisión que quisieran probar un relé actual. Los relés de hace 20 años tenían una precisión pues 3%, ¿no? Y en medición 1%. Pero en la actualidad los relés son muy precisos, menos de 0,5% de precisión. Y en medida, ¿no? Y en protección, pues debajo del 3%. Pero además de probar las protecciones, que la función trabaja bien y tolerancias, deben verificar que si programaron el relé, la señalización en sus LEDs, si programaron que registre eventos, que registre oscilografías, que también esa configuración está bien hecha.
una vez que el relé está trabajando, cuando ocurre una falla en algún momento vamos a necesitar analizar el registro. Si no programaron bien, van al registro y está incompleto o no registra nada. Entonces no les permite analizar quién fue el que programó y después quién fue el que probó y no nos informó. Y finalmente, normalizar las conexiones. Entonces, no olviden si hicieron algún cambio momentáneo, hicieron algún puente, hicieron alguna modificación en los ajustes para la prueba, tienen que responder todo como va a trabajar, como estaba originalmente. Y si encontraron alguna incoherencia, algún ajuste malo, alguna conexión, informar para que el usuario pues tome acción. Si es un tema de error o pues algo que se tenga que corregir. Bien, entonces hemos llegado al final de nuestra sesión. Les sugiero entren al canal YouTube de Omicron y hay una serie de más de 40 videos en español de cómo hacer pruebas con la red Omicron en distintos modos. Y finalmente muchas gracias, pero si hay consultas, tenemos todavía algunos minutos para poder continuar. Yo soy ingeniero electricista, actualmente laboro en Memphis, que es el representante en Perú de la marca Omicron. También es el representante del software design and Power Factory. En la universidad tiene el Power Factory, ¿verdad? Entonces, como parte del servicio postventa, si ustedes tienen que sea un curso para los estudiantes, porque tienen una licencia educativa seguramente, se puede combinar hacer una sesión de Power Factor. Igual, de micro. Les plantearon, creo, si querían hacer una visita a las instalaciones de ENSYS y ver una sesión práctica de cómo probar un relé en vivo. Entonces, podemos coordinarlo luego con ustedes y ver qué podemos hacer. Entonces, no es la primera ni la última visita. Cuando deseen, el próximo mes de mayo, después de sus exámenes, podríamos hacer una sesión de otro tema interesante como sobre corriente, que les puede interesar. ¿Preguntas finales antes de cerrar? Adelante. Un poco más respecto al estilo, las ANSI y BPE es una ecuación parecida pero con otras constantes. La pendiente puede ser ligeramente variable. Entonces existen las curvas inversas de la familia IS, que es la más usada, más porque todos cumplen la IS, todos los fabricantes. Pero existen las ANSI y BPE, que eran de los relés de Norteamérica, pero ahora todos los fabricantes también la tienen, es casi un estándar universal. Pero hay fabricantes que tienen su propia curva, incluso pueden diseñar una curva personalizada. Si ninguna de ellas se acomoda a la combinación que ustedes desean, entonces se puede usar una curva. Por ejemplo, y gracias por la consulta, hago algo muy bien como para complementar. Tenemos el estudio de coordinación. De repente, en el estudio de coordinación, tienen aquí la curva del equipo a proteger. Esta es la curva térmica del transformador, del motor, de lo que quieren proteger. Y por acá tienen la corriente de inrush, la del inicio, cuando conectan se produce una corriente de. Entonces, y también tenemos una corriente de un fusible o de un relé. Vamos a ponerla más pendiente. Entonces quiero poner una curva de un relé que me proteja a esa máquina y que coordine con este fusible. Si está aguas arriba, entonces tendría que estar entre estas dos. Entonces, si yo elijo una curva que quede así y se aproxima mucho a esta, va a haber un tramo en que no va a coordinar, porque o se cruza o se aproxima mucho.
Entonces hay tiempos de coordinación. Es posible que yo tenga que elegir una curva que tenga una pendiente suficiente, que no se acerque a la térmica y que esté por encima de la curva del fusible, que está más abajo. Entonces, por eso es que a veces las curvas IEC de repente se acomodan mejor, a veces la ANSI o la curva personalizada. De hecho, los fabricantes le permiten trazar una curva acá, a partir de un punto trazar otra curva, a partir de otro punto trazar una 3, 4 o 5 complicadas, como ustedes deseen. Y por allá tenemos otra consulta. Sí, adelante. Los armónicos en la red. Sí, los armónicos que causan son retenciones. Entonces afectan a algunos dispositivos. De hecho, estas luces son eléctricas. Es una cantidad de armónicos. Todos los equipos electrónicos producen armónicos, pero hay otros armónicos que se producen en la red. Por ejemplo, por aquí cerca aquí la subestación de distribución que alimenta pues todos los pabellones. No tienen ahí seguramente un transformador. Cuando el transformador está fuera de servicio, está todo apagado. Si lo conectan, se produce un impulso, o sea, una corriente alta por un breve tiempo. Ese tiene un alto contenido de segundo armónico. Entonces, debe haber una protección, si es tipo relé, que cuando lo energiza al transformador no se vea afectado por ese segundo armónico, que lo restrinja, que lo frene, que no le haga actuar. Es una condición natural. Cada vez